buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta primera sesión complementaria del curso de Impacto Metropolitano, Acciones y Gobernanza, que se está impartiendo en la plataforma de capacitación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta es una sesión abierta, dirigida en parte a los estudiantes que están en el curso, pero también son bienvenidos todas aquellas personas interesadas en este tema que es sumamente importante y fundamental para el desarrollo de nuestras grandes ciudades en este país. Reciban todos ustedes un cordial saludo a nombre del maestro Rafael Cortés, coordinador del INAFED, y vamos a dar inicio con la sesión y le voy a ceder en un primer momento el uso de la voz a la doctora Beatriz Minger para que nos comparta un mensaje de bienvenida y posteriormente darle el uso de la voz al doctor José Luis Lezama. Adelante, doctora. Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos a esta primera sesión de el curso Impacto Metropolitano, Acciones y Gobernanza, que se hace en colaboración, como bien señalaba Agustín, entre INAFED y SEDATU. En este primer módulo abordamos el origen de las ciudades y el origen también de la ciudad moderna y cómo esta ciudad moderna exacerbó el crecimiento descontrolado de las poblaciones y con ello deviene también en el fenómeno de la metropolización y con todos los problemas y complejidades que esto conlleva. Para esta sesión invitamos al doctor José Luis Lezama. Me voy a permitir compartirles una breve semblanza de él. El doctor es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Política Ambiental por la Facultad de Estudios Ambientales de la University College London, en Reino Unido. Fue director del CEDUA en el Colegio de México del 2003 al 2009. Ha sido profesor visitante en diversas instituciones de gran prestigio como el MIT, en donde estuvo colaborando directamente con el doctor Mario Molina, nuestro Nobel de Química. Fue investigador visitante también de la Johns Hopkins University y en otras universidades como la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica o el Instituto de París 10, entre muchas otras. Tiene diversas publicaciones y libros, entre los cuales destacan especialmente en los estudios urbanos, teoría social, espacio y ciudad, con 7 ediciones ya, la última en el 2020, que ha sido un referente para los estudiosos del fenómeno urbano. Sin más, te doy la palabra, querido José Luis, para que nos converses con nosotros. Beatriz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este curso, este evento. Con mucho gusto estoy con ustedes y sobre todo con mucho gusto habiendo sido convocado por mi querida amiga y colega Beatriz Miguel, que es una persona extraordinaria. Bueno, pues la ciudad, digamos, la ciudad es un fenómeno que nos ha acompañado, que nos acompaña, es una realidad, es una entidad, es una organización social, es una estructura territorial, digamos, es una forma de ser, de vivir en el mundo que se remonta a los tiempos antiguos. De hecho, eh, eh, podemos hablar de un esbozo de ciudad desde el neolítico, desde la revolución neolítica, porque de muchas maneras la aparición de la ciudad tiene que ver, digamos, con la aparición, con la separación del trabajo material y el trabajo intelectual. Y tiene que ver también con la posibilidad de la creación de un excedente cuando la sociedad, y estamos hablando por supuesto del mundo occidental, cuando en el mundo occidental se da el tránsito de las comunidades nómadas
a las sedentarias, que tiene que ver con la revolución agrícola, tiene que ver con el neolítico. Esto da la posibilidad, digamos, de que haya un grado de desarrollo material, técnico de las fuerzas productivas que hace posible la creación de un excedente y la posibilidad de que un grupo social pueda desprenderse de la producción material y dedicarse a otras actividades administrativas, intelectuales, a pensar, a pensar el mundo. Pero también, digamos, la aparición de la ciudad y el neolítico también implica el nacimiento de la división de la sociedad en clases, de la opresión, de la explotación, del patriarcado, este, del trabajo esclavo. O sea, la aparición de la ciudad es una aparición ambivalente, contradictoria, digamos, en donde por una parte significa de alguna manera un cierto progreso, pero ese progreso es el progreso medido en términos del progreso material, del progreso tecnológico. La ciudad desde sus inicios fue receptora de la diversidad social, era sitio de llegada de personas, de gentes de distintos lugares. Era originalmente, incluso durante el periodo de la antigüedad, el periodo feudal, incluso la ciudad era sitio de reclutamiento o sitio de elección de las personas libres, las personas que se podían liberar por algún motivo de los distintos poderes del ámbito o de las estructuras esclavistas o feudales, encontraban en la ciudad un ámbito más propicio para vivir con cierta libertad y con menos vigilancia. Había vigilancia, por supuesto, de los poderes del Estado, pero sí marcaba cierta diferencia. Y la ciudad es una realidad humana, no humana, social, que va evolucionando con los distintos órdenes sociales, con las distintas etapas históricas de la humanidad en el mundo occidental particularmente. Si hablamos de otros mundos, por ejemplo, el mundo prehispánico, en México hay una ciudad, pero tiene otras características, tiene otras motivaciones, tiene otras estructuras y otras formas evolutivas, pero es esta ciudad occidental que es la que desemboca en lo que nosotros vivimos y habitamos, tiene sus distintos momentos históricos que van de la mano con las formas de organización social. Por ejemplo, hay una ciudad helena, hay una ciudad helena de la Grecia clásica, que es una ciudad, digamos, que se constituye alrededor del foro, y el foro es un sitio político, es un sitio de convivencia, por supuesto, de convivencia para los hombres libres, sostenido sobre una inmensa esclavitud de los otros hombres que no eran libres y que no eran poseedores de propiedad y que no, digamos, de las clases dominantes. Pero es una ciudad que de alguna manera, digamos, florece dentro de los cánones, dentro de los valores occidentales, como una ciudad política, como una ciudad culta, como una ciudad de realización, repito, de realización, por supuesto, de los privilegiados. Pero esta ciudad, helena, por ejemplo, evoluciona, cambia a otro periodo, el de la ciudad helenista, que es la ciudad cuando Grecia se hace un imperio. Esta es la ciudad del periodo de Alejandro Magno, en donde es la ciudad
digamos, que es la sede de la conquista, que es la sede de un poder expansionista, ¿no? Y tenemos también la ciudad romana. La ciudad romana, digamos, que también evoluciona y que de pronto emerge como la ciudad imperial, como una ciudad imperial. Ustedes ven Roma, lo que queda de la Roma antigua, y pueden ver, digamos, la grandeza material adquirida por una ciudad que se constituye en el centro de concentración de la riqueza del imperio romano. Se pueden imaginar el imperio romano, digamos, conquistando Europa, conquistando África, parte de Asia, y logra esta ciudad un grado de urbanismo muy elevado, digamos. La ciudad romana en su periodo imperial es una ciudad altamente urbanizada, es una ciudad con servicios que emulan a los servicios que tiene la ciudad moderna, la ciudad contemporánea. Digo, es una ciudad de avenidas amplias, es una ciudad para los poderosos tiene agua en el interior, que para los poderosos tiene excusado en el interior. Es una ciudad, digamos, con capacidad para recolectar las aguas negras, la gran cloaca, digamos, de Roma. Es obra de un urbanismo altamente elevado. La recolección de basura en la Roma imperial. Digamos, hablan de una ciudad que logra una grandeza material con base al poderío romano de todos los excedentes y las riquezas que este imperio extrae de todo el mundo conocido o conquistado por el imperio romano. Luego hay cambios, hay evoluciones, hay una ciudad renacentista. Hay una ciudad renacentista en Italia, digamos, que da cuenta de la puesta en práctica, digamos, de un modelo de ciudad que trata de ser, por decirlo así, humanista, en el sentido, digamos, de una ciudad que, a diferencia de la Roma imperial, digamos, que es una ciudad incluso cuyas avenidas están construidas para el tráfico intenso de carruajes, de caballos, de los ejércitos. En cambio, la ciudad renacentista es una ciudad que trata de evitar esa grandiosidad, que trata de evitar la monumentalidad y que quiere construir una ciudad, por decirlo así, a la medida del hombre. Es una ciudad, digamos, que es construida para ser caminada, digamos, que no está pensada para los carruajes o para los caballos, sino es una ciudad que se piensa a la medida de los pasos humanos, a la medida humana en muchos sentidos. Pero estas ciudades que, como bien saben ustedes, eran pues, eran ciudades, decimos, esta ciudad renacentista hecha a la medida humana, pero siempre a la medida de los privilegiados humanos. O sea, no, esto es una historia, digamos, que tiene que ver con la historia de la división social en clases, en grupos, en estamentos, en donde hay poderosos y hay
gente oprimida, explotada, subordinada, sometida. Y luego viene el periodo de las grandes, de los grandes descubrimientos geográficos, el descubrimiento de América, la agilización del comercio entre Oriente y Occidente, entre Europa y Oriente, digamos, por ese gusto que desarrollaron los europeos por las especies exóticas orientales, que fue lo que los hizo venir hacia América también, ¿no? En un momento dado del desarrollo europeo, se dieron cuenta que su comida no tenía sabor, era insulsa, era insípida. Cuando encontraron, digamos, cuando tuvieron contacto, Marco Polo ayudó un poco con las especies exóticas, pues les gustó el sabor, el calor, el fuego del chile, este, el, este, de la pimienta, de las especies, y entonces eso movilizó el desarrollo de estas sociedades, de estas ciudades europeas, y eso fue lo que facilitó el financiamiento hacia los viajes para encontrar alternativas para llegar hacia Oriente, tratando de evadir las tierras tomadas por los árabes, por los musulmanes. Y entonces eso hizo posible el descubrimiento de América, la colonización. Y en realidad esto lo que quiero decir, que esto hizo posible el surgimiento de la ciudad moderna capitalista. Digamos, es una ciudad que nace motivada por la producción para satisfacer ese comercio mundial, ese mercado mundial que se estaba constituyendo a partir de los descubrimientos, la colonización, el comercio, digamos, a una escala global. Es el nacimiento del capitalismo, digamos, en el siglo XVI, que toma fuerza y que es fundamental, digamos, para entender también el crecimiento, el desarrollo urbano y la forma caótica, la forma aberrante, la forma despótica, la forma desigual en la que se da el crecimiento urbano, porque, digamos, la penetración del capitalismo, bueno, Beatriz sabe mucho más que yo de esto, pero es esta expropiación, esta acumulación originaria, esta expropiación de los campesinos de sus tierras, que los convirtió en personas sin propiedad, sin medios de producción, que constituyen el proletariado, la clase obrera, que luego migra a las ciudades en condiciones precarias, en sitios, en ciudades como, por ejemplo Londres. Londres, si ustedes quieren saber qué era Londres en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, pues lean a Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra, para que vean las condiciones de barbarie en la que vivían los obreros, los niños, las mujeres explotadas, todos, y o lean los libros de Dickens. Digo, ustedes han visto las películas, ese Londres dickensiano, que es el Londres barbárico, que es el resultado de esta primera etapa del capitalismo salvaje, del capitalismo que se asienta sobre un lugar en donde hay una clase obrera y una sociedad despolitizada, sin ningún grado de conciencia, sobreviviendo en el día a día. Y bueno, posteriormente ocurren otras cosas y hay cambios, pero esa es la ciudad, digamos, de esa primera etapa del capitalismo. Y
Esto se complementa luego con las ciudades en el mundo americano que también nacen en función de del comercio con los centros del poder económico y político europeo. Entonces, muchas ciudades en América se fundan junto al mar, digamos, porque eso es lo que les facilita el contacto con el comercio mundial. Este, y en estas ciudades que se van conformando en América, ven ustedes como los viejos patrones urbanos que ya existen desde las primeras ciudades de la antigüedad, el trazo en cuadrícula, digamos, que es un trazo en donde se trata de imponer una racionalidad en el uso del suelo, en el uso del territorio, es esta cuadrícula que se divulga en la Grecia helenista y en el Imperio Romano, es trasladada a América también. Ustedes vean el centro de la Ciudad de México, vean Puebla, es esta cuadrícula perfecta, digamos, en donde se impone un espíritu racionalizador que busca cierta eficiencia en los movimientos, en los traslados, en la circulación de personas, de productos, ¿no? Y y pues, en Estados Unidos, por ejemplo, en la época en la que a fines del siglo XIX, cuando ocurre un cambio en el desarrollo de la tecnología, de las fuerzas productivas, en donde estos cambios, el surgimiento del Fordismo, en donde el eje económico y político se traslada de Europa hacia Estados Unidos, en donde vienen periodos de hambrunas, de escasez de alimentos en Europa y donde se da una migración poderosa, masiva, inmensa, despiadada de distintos países europeos, Polonia, Irlanda, Italia, digamos, que se vuelcan hacia Estados Unidos y crean las primeras ciudades modernas en Estados Unidos, igual bajo ese esquema de barbarie, bajo ese esquema, digamos, de desorden, pero y que además plantea la necesidad de constituir o de construir ciudades con población migrante de distintas regiones del mundo, con lenguas distintas, con procesos de socialización distintas. Vean ustedes las ciudades americanas de principio, fin del siglo XIX, de principios del siglo XX, que da origen a una de las corrientes de la sociología urbana, la Escuela Ecologista Clásica de Chicago. Estas ciudades que se van constituyendo alrededor de los guetos, de las áreas naturales, en donde las comunidades provenientes del resto del mundo, de China, de Europa, hacen sus pequeñas comunidades reproduciendo sus costumbres, sus lenguas, sus periódicos, sus rasgos culturales dentro de estas ciudades que se forman en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, en Chicago, en Nueva York, en Boston. Y entonces ven ustedes las comunidades, la pequeña Italia, el barrio chino, digamos, todas como un proceso, digamos, que permite, como un proceso de transición para permitir la integración a la sociedad receptora, para hacer menos duro, menos violento el proceso de desprendimiento de un mundo para insertarse en otros mundos. Y bueno, en fin, y así llegamos a distintas etapas, particularmente dentro de la sociedad moderna, en donde la ciudad aparece, digamos, como una entidad fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. La ciudad en el periodo moderno es el centro de la invención, es el centro de mayor desarrollo de las fuerzas productivas, es el centro en donde la razón con su evolución y despliegue
despiadado, frívolo, cosificador, impera y se impone. Casi decir ciudad moderna es como decir ciudad racional, ciudad razón. Y, la fuerza, el poderío de la ciudad moderna tiene que ver con que se convierte en la concentradora de los principales recursos de poder, los recursos distributivos, es decir, concentración de alimentos, los recursos de poder, es el asiento de los poderes del Estado, pero es el asiento también del poder militar, es el asiento del saber. O sea, todos estos recursos de poder están concentrados en la ciudad y eso la convierte, digamos, en un factor, en un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. Un orden que vive de la desigualdad, un orden que no puede existir sino dentro del planteamiento de la desigualdad social, de la explotación. Y luego llegamos a este periodo actual en donde surgen los debates sobre si ya hemos trascendido lo urbano, si ya estamos en una post-ciudad, en un post-urbanismo, en donde la ciudad ha perdido importancia, y es un debate que en parte es estéril, porque la ciudad aún sigue siendo una entidad fundamental para el desarrollo de la economía global, de la sociedad global. Hay procesos de desterritorialización económica, cultural, hay procesos de descentralización, por supuesto, que supuestamente, digamos, afectan a la ciudad, pero todos esos procesos, el de desterritorialización, el de descentralización, en realidad siguen requiriendo la constitución de una cierta centralidad desde donde se mandan los comandos que controlan los hilos del poder en este mundo moderno globalizado. Y bueno, no quiero decir más para dar oportunidad si hay algún comentario, alguna intervención, podemos ahondar. Yo tengo que retirarme dentro de pocos minutos, tengo otra actividad, perdón, pero estoy para lo que diga. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que creo que usted hace una narrativa muy humana de la historia y el significado de las ciudades en distintas culturas, pero que de algún otro momento nos atañe, ¿no? Me gustó mucho este concepto, la idea que transmite de ciudad moderna como ciudad razón, ¿no? Donde se concentra el poder en lo general. Ya sabemos que también en las ciudades hay muchísima desigualdad, ¿no? Pero digo, ahí está uno de los grandes temas a debate, porque también hay que decirlo, hablar de zonas metropolitanas es hablar también de colaboración entre las autoridades para encontrar las mejores soluciones. Bien, vamos a dar pauta a las preguntas, a los comentarios, a las observaciones que quieran compartir los estudiantes del curso. Ya hay algunas preguntas y le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Cintia Trejo para que lea algunas y aprovechar el tiempo del doctor José Luis Lezama. Y posteriormente ya también hay dos participaciones. Si ustedes gustan, en la parte inferior, en las reacciones, pueden levantar la mano y con mucho gusto les damos el uso de la voz, ¿no? Entonces, adelante, Cintia, por favor. Muchas gracias, Agustín, y claro que sí. Me voy a permitir dar lectura a una pregunta que identifiqué por parte del participante Eduardo Pérez, que dice así. Una pregunta para el doctor José Luis Lezama. ¿Podría decirse, entonces, que hay similitudes en los procesos de formación de ciudades en Europa y en América y en otras partes del mundo? Sí, puedo contestar, Cintia. Claro que sí. Muchas gracias, Cintia. Sí, mire, hay similitudes, pero hay grandes diferencias. O sea,
Este, eh, la evolución de las ciudades en América, por ejemplo, dependieron totalmente de la evolución de, del comercio internacional controlado por las grandes metrópolis. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que tener claro y que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad en América Latina y con el desarrollo de la sociedad europea y estadounidense en tanto que son los centros que comandan la economía y la política mundial. Las teorías desarrollistas han querido presentarnos la idea de que el estado en el que se encuentran o el que hizo, y que se encontraban hace algunas décadas un poco con mayor precariedad, en la que el estado de precariedad en la que se encontraban las sociedades y las ciudades en América Latina era una cuestión circunstancial, era una cuestión transitoria y que conforme se evolucionara hacia el modelo de desarrollo de la sociedad moderna, iban a superarse esos problemas de falta de planeación, esos problemas de desigualdad, esos problemas de crecimiento desordenado de las barriadas, de las villas miserias, todas estas expresiones físicas de una ciudad desigual, que eran cuestiones temporales históricas, pero que conforme se siguieran las pautas del desarrollo de la modernidad, iba a ocurrir como ocurrió precisamente con las ciudades en los países que controlan la economía mundial, como en Inglaterra, esta ciudad de principios y de mediados del siglo XIX, Londres, con su situación barbárica, una ciudad desordenada, contaminada, sucia, enferma, de pobreza tremenda, ciertamente, digamos, transitó hacia formas urbanas más aceptables, menos en donde se expresaba menos la desigualdad. Pero estas ciudades eran ciudades de donde se comandaba, donde se comanda la economía mundial, el capitalismo. Esto no significa, e históricamente se ha observado, que la condición de precariedad de las sociedades y ciudades en América Latina no es un hecho histórico transitorio, sino es un hecho estructural. O sea, estas ciudades, estas sociedades dentro del sistema, dentro del orden capitalista mundial, nunca van a evolucionar hacia las sociedades y las ciudades desarrolladas que comandan del norte global, que comandan la economía y la política mundial. Es una situación estructural y que solo cambiará cuando estructuralmente cambie ese sistema capitalista mundial que requiere, digamos, de esta convivencia entre este mundo precario, estas sociedades y ciudades precarias, para alimentar el progreso y el desarrollo material del mundo desarrollado, el norte global. No son ciudades que estén en una etapa transitoria, es una etapa permanentemente estructural ligada al desarrollo desigual del orden capitalista moderno. Muchísimas gracias, doctor, por su atenta respuesta. Tenemos dos participaciones. Le cederé el uso de la voz a la maestra Rosa Sánchez. Ella es directora general de Ecoplade en Baja California. Adelante, maestra. Hola, muy buenas para todos, tardes, a todas, a todos. Les saludo muy afectuosamente desde Baja California. Comentaba sobre una inquietud. Nosotros tenemos en Baja California un fenómeno de migración, pero también tenemos, a raíz de los datos del Censo de Población 2020 de INEGI, el municipio más poblado de México.
Es por ello que al ser además una zona metropolitana que abarca centralmente el municipio de Tijuana y con conexión al municipio de Tecate, Playas de Rosarito, nos da una conectividad muy acelerada diaria en cuestión de empleo. Ahorita es un poquito menos en cuestión educativa, pero también de recreación, esparcimiento, en fin, pareciera que es parte de un mismo municipio. ¿Por qué? Porque varias actividades que realizan las gentes o las personas que habitan Tecate y Playas de Rosarito las tienen que desarrollar en el municipio de Tijuana. Entonces, las arterias que comunican a estos dos municipios con Tijuana están sobresaturadas. Una por el crecimiento acelerado, otra por la densidad de población que estamos generando al hacer centros de población de vivienda unifamiliar o vivienda vertical. Entonces, las vialidades ya no nos dan. Lo que antes hacíamos, no sé, a lo mejor 15, 20 minutos de trasladarnos de un municipio a otro, ahorita estamos haciendo más de 2 horas. En las horas pico le llamábamos, pero estas horas pico ya te están llevando a la mitad del día. Entonces, las horas en que las personas pasan en estos cuellos de botella, pues dejas de hacer muchísimas cosas, tanto familiares o de cualquier otro tipo. Pero adicionalmente, conectar a un municipio con otro, por un lado, por el lado de Playas de Rosarito, no solamente te conecta al municipio de Playas de Rosarito, sino también a Ensenada y te conecta hasta Baja California Sur. Es la única vía terrestre. Por el otro lado, te conecta al municipio de Tecate, Mexicali y lo que resta del país, y también es la única vía terrestre. Entonces, esta es una ciudad ya muy poblada. ¿Cuáles alternativas tendríamos para poder atenderla? ¿Quiere algún comentario mío? Perdón. Por favor, doctor. Sí, perdón. Voy a responder voy a dar una opinión y le voy a pedir disculpas porque me tengo que retirar. Bueno, mire, sí, esto que plantea la maestra Rosa Sánchez, en realidad, digamos, es como una muestra exacerbada de la forma en la que ocurre el desarrollo urbano en México y en otras partes del mundo, de este sur global al que pertenecemos. Y tiene que ver, digamos, en distintas ocasiones, podemos decir, tiene que ver con la falta de planeación urbana. Pero tiene que ver, digo, por supuesto, tiene que ver con la falta de planeación urbana, pero tiene que ver también con la ausencia de una sociedad civil, de una ciudadanía, digamos, que necesitaría organizarse para exigir, digamos, que parte de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad tiene que ver con, los tiempos que usa la gente para trasladarse de sus lugares habitacionales a los lugares de trabajo o recreativos cuando hay posibilidad de hacer recreación. Porque este sistema moderno capitalista roba todo el tiempo, todas las energías, toda la posibilidad del esparcimiento a la gente para que todo se dedique a un productivismo, digamos, que solo sirve para enriquecer a las élites. Entonces, es importante, digamos, construir un concepto elemental de una especie de canasta del bienestar social, urbano, ambiental, en donde se puedan poner cuáles son los mínimos, los componentes mínimos de esta canasta del bienestar social, urbano y ambiental que posibilitan una vida digna a los habitantes de una ciudad. Digamos, convertirlo esto en una demanda ciudadana, movilizar a la población, nada va
a conmover al Estado y a sus expresiones gubernamentales si no hay una sociedad organizada, una comunidad, una ciudadanía organizada, pero organizada a través de demandas sociales, urbanas, ambientales concretas. Y esto, digamos, esto es una posibilidad de construir un concepto, una idea, una especie de canasta del bienestar social, ambiental, urbano, que permita aglutinar a los ciudadanos para demandar un mínimo de vida con calidad y con dignidad humana, porque ese panorama que la maestra Rosa nos muestra es desolador, es barbárico y no merecemos esa falta de calidad de vida. Muchísimas gracias por haberme invitado a todos. Ustedes, muchas gracias, Beatriz. Te mando un abrazo y les mando un abrazo afectuoso y fraterno a todos. Muchas gracias, doctor José Luis. Entendemos el que se tiene que retirar, sin embargo, le agradecemos su participación, pero le vamos a dar atención a las siguientes preguntas. Nos va a estar apoyando la doctora Beatriz Minger. Y en este sentido, hay dos preguntas más. Si me puedes apoyar, Cintia, por favor. Bueno, yo me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis. Y claro que sí, Agus, te apoyo con las preguntas. La primera viene por parte de nuestro participante, Francisco Javier, y dice así: si es la ciudad poder, entonces, ¿cuál es o debería ser el papel del Estado, principalmente en México? Sí, fíjate, Cintia, podemos seguir interactuando aquí entre los que estamos, los que nos quedamos participando, y que además el doctor Lezama nos deja la reflexión muy importante y como para seguir pensando nuestras ciudades de manera distinta. Lejos de eufemismos, que eso es como que lo que tratamos de hacer en el curso, ¿no? Movernos un poco el tapete para decir, la ciudad no es ese lugar paradisíaco que regularmente incluso en la academia nos han enseñado desde los estudios urbanos, un lugar de aspiración, el lugar de libertad y demás, ¿no? En realidad ha sido un proceso caótico el que ha generado las ciudades, y hay que tratar de regresar al origen de la ciudad, ¿no? El origen de la ciudad en términos de la necesidad de juntarnos, de vivir en armonía entre nosotros y con el medio natural. Y justo esta pregunta que hace Francisco se liga con la que genera Saraí en una segunda parte que dice qué se requiere o cuáles son las recomendaciones para una planeación urbana más efectiva a escala municipal, que se adapte más a las necesidades de la población y no a las necesidades del mercado y al sistema capitalista. Pues es justo eso, ¿no? La primera parte casi está respondiendo a la segunda. El papel del Estado es fundamental. La planeación tiene que regresar al Estado como rector de esa planeación. Recordemos que desde hace al menos 4 décadas se ha exacerbado la disminución del papel del Estado en la planeación en general, no solamente la planeación del espacio, sino la planeación económica para empezar, y que esa falta de planeación económica ha tenido sus consecuencias caóticas sobre el espacio, ¿no? Decía Henry Lefebvre, un gran referente también en los estudios urbanos, que la planeación era imposible en el sistema capitalista, ¿no? La planeación del espacio. Y es justamente porque hemos dejado la rectoría de esa planeación a un sistema económico caótico, ¿no? Un sistema económico que se basa en las ganancias y que se mueve a partir de las ganancias. Y entonces, recordemos, cuando pensamos en nuestros espacios locales, no podemos escindirlos de una regionalización y tampoco de un sistema planetario, ¿no? Los capitales también se mueven en un sistema planetario, y recordemos que también como países hemos formado parte de todo un sistema, y eso se ve reflejado también en el espacio, ¿no? Hemos sido los receptores de ciertas actividades económicas, ¿no? Por eso se establecieron, por ejemplo, las maquiladoras en el norte,
en un primer momento, ¿no? Todas las maquiladoras se fueron para allá y entonces la población se va a donde está el trabajo, donde hay posibilidades de encontrar nuestro sustento. Y se aglomeran hacia las ciudades donde hay estas actividades económicas, ¿no? Después, los capitales deciden irse de las ciudades fronterizas porque hay otros espacios en el planeta que son más baratos que los espacios de América Latina, ¿no? Y se van hacia China, por ejemplo, ¿no? Se reubican y se van hacia otros espacios más baratos y dejan aquí a la población sin oportunidad de empleo, ¿no? Otra vez. Se van, les llamaban estas industrias golondrina también, como los capitales, haciendo reminiscencia a estos capitales que también se van cuando quieren de la bolsa de valores de los países y que dejan a las economías en quiebra. Bueno, lo mismo sucede en términos materiales, ¿no? Estas industrias se van de pronto y dejan a la gente sin trabajo, sin empleo. De todas formas, ese trabajo era un trabajo precarizado. Recordemos todo lo que sucedía en la zona fronteriza y las llamadas muertas de Juárez. ¿Por qué fueron también esas muertas de Juárez? Eran toda una dinámica de precarización laboral que hacía que las mujeres tuvieran que laborar en la mañana, en la maquiladora, y en la tarde en los tugurios, prostituyéndose, quedando, digamos, presas también de la delincuencia, de la violación de sus derechos humanos. En fin, digamos que era toda una dinámica, o se generó toda una dinámica muy compleja, ¿no? Lo mismo pasa en las ciudades centrales. En un primer momento, se generan estas ciudades centrales industriales y se establecen las grandes industrias en estas ciudades. Entonces eso hace que migre mucha población hacia esas primeras ciudades centrales y digamos que generan este primer movimiento centrífugo, ¿no? Hacia adentro, pero expandiendo las ciudades, ¿no? Haciéndolas grandes, grandes, grandes. Esto inicia desde los 40 y se va pronunciando conforme al tiempo y se generan las primeras zonas metropolitanas, ¿no? Justamente en digamos, en este caos económico y caos espacial, justamente por la necesidad de las nuevas, de la población de otras ciudades pequeñas o del campo, migrando hacia los polos de atracción económica, ¿no? Se generan estos primeros polos de atracción y empieza este movimiento de las ciudades, ¿no? Después, entendamos el nuevo movimiento que se está generando a nivel internacional. Recuerden que esto no es aislado. Tenemos que entender qué es lo que pasa afuera para entender también qué es lo que pasa adentro. Cuando empieza el proceso neoliberal en el mundo, en los años 80, empieza también un proceso de globalización. Digamos que son dos categorías que van aliadas siempre, ¿no? El proceso de globalización con la neoliberalización. Bueno, este proceso genera ahora la necesidad de centros financieros, de nodos financieros, le llama Saskia-Sassen las ciudades globales, ¿no? En América Latina no creamos ciudades globales, dice Emilio Pradilla, por ahí es una diferenciación, a ver, ¿no? Ciudad global no existe en América Latina, ¿no? Nosotros somos subordinados a los centros globales, ¿no? A los nodos globales, ¿no? A los grandes centros financieros. Y nosotros solamente servimos como ese papel subordinado que siempre hemos tenido desde América Latina, ¿no? A esos grandes centros financieros. Y entonces crean otro proceso dentro de las ciudades. Entonces empiezan a expulsar a esa gran población que se había concentrado en un primer momento en esas ciudades. Empieza otro proceso ahí centrípeto de empezar a expulsar a la población que en un primer momento se había sentado en esas ciudades y crean la idea de esta ciudad construida, de regresar a la ciudad construida, ¿no? En el sentido, digamos, técnico es la ciudad compacta, ¿no? Regresamos a esta idea de ciudad compacta. Bueno, todos estos procesos y todas estas teorías se han generado en otros espacios que no han sido en América Latina, debemos decirlo,
¿no? Nos falta teoría desde América Latina para crear nuestras nuevas ciudades. Todos los modelos que hemos seguido han sido modelos creados desde la Ciudad de las Luces en París, desde las ciudades modelo Barcelona, ¿no? Pero en nuestras ciudades en América Latina, ¿cómo son? ¿Cómo entendemos a nuestras ciudades y cómo nos reapropiamos de estos términos que se han venido construyendo de manera generalizada en las academias y que se han plasmado también de manera técnica en nuestros espacios, digamos, de planeación territorial y planeación urbana? ¿Cómo hacemos para que respondan a las necesidades de nuestras ciudades? Y en ese sentido, la respuesta, digamos, o tratar de vislumbrar la respuesta a este proceso es regresar el poder de la planeación al Estado sin dejar, por supuesto, de lado la participación de la gente, ¿no? Si hay algo en lo que sí podemos empezar a reapropiarnos de lo que ha sucedido, de las categorías y conceptos que vienen de otros lugares, son que la necesidad de crear un espacio para que nosotros como gente andante, bueno, ahorita me toca estar como funcionaria, y a ustedes también, pero nosotros somos gente de a pie también que vive y sufre en las ciudades. Y su familia también, ¿no? Y en ese sentido necesitamos reapropiarnos del derecho a la ciudad, en términos no solamente de que tenemos derecho a tener servicios en nuestros hogares, servicios e infraestructura, equipamiento en nuestras ciudades, sino también tenemos el derecho a transformar nuestras ciudades, a transformar y hacer de ellas lo que nosotros pensamos que necesitamos de nuestras ciudades. Por eso, pues, los crecimientos caóticos han respondido también a necesidades internacionales de lo que necesitan de nuestras ciudades. Por eso, por ejemplo, todo el crecimiento en la frontera es distinto al crecimiento del sur, por ejemplo, ¿no? O distinto al crecimiento del centro del país, porque también están sirviendo a ciertos intereses económicos, ¿no? Vemos ahora las grandes capitales también mineros que se empiezan a expandir en ciertos lugares. En Chiapas me tocó verlo también, cómo se empiezan a mover comunidades enteras porque hay capitales que requieren de ese suelo en donde están las comunidades asentadas. Y entonces generan modelos como el modelo que sucedió justamente por aquí donde estaba señalando Marco Hernández, de un estudio que tuve oportunidad de realizar en Chiapas, de las ciudades rurales sustentables, en donde se hizo todo este modelo y fue un paradigma que supuestamente se estaba tratando de consolidar a nivel internacional, ¿no? Se hizo con bombo y platillo por parte del gobierno mexicano entonces, en 2009, del gobierno en turno también del gobierno chiapaneco. La ONU estuvo, bueno, hubo muchísimo, digamos, todo fue un gran festival, ¿no? Pero también a nivel internacional, pues se dijo que estas ciudades deberían replicarse en otros lados, ¿no? Y en realidad lo que sucedió ahí fue generar ciudades, digamos, más artificiales de lo que ya son las ciudades, pero se generaron estos espacios en donde les dijeron a comunidades enteras dispersas de Chiapas que se asentaran en estas ciudades, ¿no? Que se fueran para allá porque ahí eran espacios buenos, porque había poca dispersión de la ciudad, de la población, y que ahí podían llegarles servicios, infraestructura y demás, ¿no? Entonces, las comunidades en Chiapas, ustedes saben, los que hemos vivido y hemos tenido oportunidad de estar en Chiapas, pues es gente muy aguerrida y ellos no dejan su tierra, ¿no? Difícilmente dejan su tierra. Yo creo que como todo buen mexicano, ¿no? No quiere soltar su espacio porque es también parte de su identidad. Bueno, pues ellos decidieron no moverse, no se movieron. Oigan, pero miren, es que tienen aquí vivienda gratuita y van a tener escuelas y van a tener hospitales. No, es que no nos queremos mover. Aquí tengo yo mi tierra, tengo mis cafetales, no me voy a mover. Bueno, por todos los medios trataron de disuadirlos.
convencerlos de moverse, ¿no? De reubicarse. Y no se reubicaron. Hasta que sucedió un deslave accidental, por supuesto. Y obligaron a la gente a moverse. Murieron personas por eso. Y es porque ahí había intereses económicos. Debajo de ese suelo hay intereses económicos. Es decir, lo que quiero que reconsideremos acá, en estos espacios primeros de reflexión, que además quiero que sirvan de eso, ¿no? De reflexión, porque poco tiempo tenemos para reflexionar en realidad, ¿no? Siempre andamos muy a la carrera, andamos corriendo en todo, y de alguna forma estos espacios también nos van a servir para reflexionar como funcionarios, como personas de a pie que vivimos en las ciudades. ¿Qué podemos hacer para que estos intereses económicos no se coman a nuestras poblaciones, para que estos intereses económicos no se antepongan a las necesidades de nuestras poblaciones? Y digamos que este es lo que necesitamos en un primer paso, digamos, ¿no? Como aspirando a una transición, es regresar ese poder de planeación al Estado. ¿Cómo? Doblegando, subordinando, domesticando, digo yo, a estos poderes económicos fácticos. Poco a poco estamos conscientes de que es muy complicado dominar estos poderes económicos fácticos, ¿no? Sabemos cómo en las ciudades las grandes inmobiliarias han determinado el precio del suelo y han determinado los desplazamientos de miles de personas de los espacios originarios de donde habían nacido y estado por generaciones, y que el precio del suelo nos expulsa de las ciudades, ¿no? Eso lo vivimos constantemente en la Ciudad de México, por ejemplo, que es un espacio donde el suelo es carísimo. Y cada vez nos vemos más hacinados en los espacios centrales de la ciudad, ¿no? Y de pronto nos vemos expulsados prácticamente, y optamos por compartir los espacios, tener roomies, compartir con otras personas, rentar otros espacios, para no vernos expulsados de la ciudad, del espacio central, que es espacio de privilegio, porque efectivamente tiene buena conexión, ¿no? Tiene muy buen sistema de transporte, tiene centros comerciales, tiene centros educativos, en fin, ¿no? Entonces, acá la reflexión tendría que venir desde nosotros como funcionarios. ¿Cómo hacemos para que ese poder económico no nos vuelva a dominar como nos ha dominado históricamente, no solamente en México, en el mundo, ¿no? Muchas gracias, doctora. La verdad es que creo que la descripción muy regional de lo que ha sucedido en América Latina y en México se complementa con la visión global que nos describió el doctor Lezama. Y yo también considero que en este caso el sentido de arraigo de cada uno de nosotros también tiene que impactar en el desarrollo de las ciudades. Yo creo que eso se refiere el doctor Lezama cuando decía que nosotros como ciudadanos tendemos que exigirle a las autoridades que de alguna u otra manera se hagan responsables y asuman al territorio como un objeto de intervención, ¿no? Siendo más preciso, si me lo permite, doctora, en este caso, la Constitución es muy clara. El artículo 115 y la Ley General de Asentamientos Humanos, si no mal recuerdo, el artículo 10º, establece que los municipios son los únicos que pueden hacer una administración del uso del suelo a través de los instrumentos de planes o programas de desarrollo urbano municipal. A esto hay que añadir que la Ley General de Equilibrio Ecológico, en el artículo 20, creo que es 4 bis, también habla del ordenamiento ecológico, ¿no? El POEL, el famoso POEL. Y al final estos dos instrumentos tienden a complementarse, o esa era la hipótesis inicial, ¿no? Ya sabemos que la planeación en este país es sectorial, entonces está SEDATU y está Semarnat, y los dos empujan esos instrumentos, y en algún momento deben de converger. Sin embargo, hay pocos casos donde en los municipios se presenten ambos instrumentos. A esto hay que añadir
lo que tiene que ver con el Atlas de riesgos, ¿no? Que es otra capa de información de utilidad para los municipios para identificar las zonas donde no deben de construir porque representa un peligro inminente para sus localidades. Entonces estamos hablando realmente de un tema sumamente interesante que si lo vemos desde algo global hasta ya llegar y centrarlo en los municipios, hay que ayudarles a que tomen mejores decisiones. En este sentido, me voy a tomar la ventaja, por llamar de alguna manera, de hacer un comercial, porque nosotros en el INAFED, además de todas las acciones de capacitación y los cursos que pueden encontrar, y este año más con SEDATU, son alrededor de 7, también contamos con la guía consultiva de desempeño municipal, y esto lo menciono por las autoridades entrantes que ya nos estén acompañando, ya sea en la sala de Zoom o en Facebook, y que es necesario que se inscriban y la implementen en algún momento. Son 115 indicadores que están alineados, porque hablar de gestión del territorio, como ya lo expliqué, es hablar de uso de suelo, de las unidades de gestión ambiental, de las zonas de riesgo, pero esto también tiene que ver con la parte de organización, cómo se estructuran las administraciones municipales en este país para que le den pauta y asuman al territorio como objeto de intervención. Y ahí el cabildo juega un papel, un rol importante. Ellos son quienes deben de asignar una bolsa de recursos para constituir estos instrumentos que den pauta a lo que denominan sus planes de desarrollo municipal, ¿no? Y asimismo está vinculado con la parte hacendaria y está vinculado con la información que se va generando al momento en que hacen o asumen su responsabilidad en la administración de los servicios públicos mencionados en el artículo 115 y que tienen que ver con las ciudades. Estamos hablando de agua, ¿no? Agua entubada, agua potable, estamos hablando de alcantarillado, estamos hablando de calles completas que sean transitables por lo menos con un recubrimiento de banquetas iluminadas. Cuando la Constitución habla de parques y jardines, menciona espacios públicos, pero espacios públicos apropiados por los ciudadanos, cuidados por los ciudadanos, donde el rol del municipio es importante porque les tiene que dar mantenimiento, tienen que ser seguros, tienen que ser atractivos y que tiene que ver hoy en día con lo que está sucediendo con la contingencia, con algo muy importante, ¿no? La sana distancia, el otro tipo de calidad de vida. Entonces, los invitamos a que conozcan la guía consultiva de desempeño municipal y al respecto voy a aprovechar para hilarlo con otro instrumento que estamos impulsando, que es las buenas prácticas municipales, ¿no? Donde ya tenemos 23 en un banco que ya están disponibles en el sistema de información de la guía consultiva de desempeño municipal y donde los municipios pueden encontrar cómo algunas administraciones han resuelto los problemas específicos, ¿no? Para alumbrado público, para impulsar estructuras administrativas más eficientes, para ver cómo hacen proyectos que impulsen o empoderen a las mujeres, ¿no? Constituidas desde su ámbito cultural, con impacto en lo social y en lo económico. En ese sentido, esa es la invitación. Y ya para concluir, doctora Minger, si nos lo permite, hay 3 comentarios más. Si quiere, los leemos. Nos gustaría mucho que hiciera alguna observación al respecto y ya procedemos al cierre de esta muy completa sesión. Adelante, Cintia, por favor. Muchas gracias, Agus. Voy a permitirme leer unos comentarios que llegaron vía Facebook y también que aquí los estuvieron comentando en el chat del Zoom. Y por parte de Facebook, la usuaria Lupita Flores Vieira comenta, en las grandes ciudades es complicado generar arraigo y las relaciones personales no tienden a no desarrollarse mucho. Es curioso que en una ciudad con tanta gente y servicios, etcétera, uno termina viviendo muy aislado. Por otra parte, la arquitecta Guadalupe comenta que está de acuerdo con usted. Aquí en Chiapas he insistido en muchas ocasiones e invitado a participar a 2 municipios en específicos, a escuelas de arquitectura y a uno de los colegios de arquitectos en Chiapas. Y creo que no compartimos idea por esta necesidad. Creo que esto no deja económicamente a ellos. Las ciudades sustentables deben desarrollarse, pero de acuerdo a la necesidad de cada municipio o región. Chiapas, la verdad, tenemos mercados, nuestra región y la cultura es diferente, aún en el mismo estado. No sé cómo se llevaron a cabo esos proyectos de ciudades rurales sustentables sin prever estos, solo a la fuerza. Los urbanistas, la verdad, son parte fundamental para estos proyectos, pero igual los sociólogos para que se tengan proyectos exitosos.
Y por último, me voy a permitir leer otro comentario por parte del usuario Eduardo Pérez. Indispensable reorientar la planeación urbana con la Rectoría del Estado hacia modelos que privilegien el desarrollo y bienestar social, la atención a los grupos vulnerables, las necesidades mayoritarias y los derechos humanos, sin perder de vista la vocación productiva de las ciudades, regiones y zonas metropolitanas. Muchas gracias, Agus. Aquí están estos 3 comentarios Adelante, por parte de los usuarios. Gracias. Y muchas gracias. Pues sí, lo que decía Lupita justamente es la contradicción de las ciudades. Cuando puedan, revisen este libro del doctor José Luis Lezama, Teoría, Espacio y Ciudad. Ahí nos habla de todas estas contradicciones que se generan en las grandes ciudades, el aislamiento en lugares tan aglomerados, ¿no? ¿Cómo te puedes llegar a sentir tan aislado en un lugar tan aglomerado? Es justamente por el proceso mismo de la modernidad, del individualismo, la modernización, en fin, todos estos procesos que nos han aislado como personas, han generado separaciones muy importantes. Eso lo habla mucho la sociología urbana. Les recomiendo que lo revisen. Es muy interesante todo este proceso. Ha habido grandes aportaciones al respecto, justamente tratando de indagar cómo es posible que los humanos generen estas contradicciones tan grandes en un espacio que suele ser supuestamente inclusivo como la ciudad, pero que a la vez contradictoriamente es excluyente. Te despoja de tu personalidad, de tu individualidad, no en términos individualistas, sino que realmente te aliena a un espacio en el que ya no tienes identidad en realidad, ¿no? Digamos que por ahí mencionaba, si no me recuerdo, Simmel, que era esta idea de el pueblo chico, infierno grande, ¿no? Que era, la ciudad te permitía quitar esa idea del pueblo chico, infierno grande, en donde estabas en un espacio pequeño y donde todo el mundo sabía tus movimientos, ¿no? Y la ciudad te permite ser individual, pero también al permitirte supuestamente esa libertad de ser individual, te crea individualismo, en la exacerbación misma del espacio, te separa del otro, ¿no? Yo los convido a que revisen este material. La verdad es que es muy interesante, son debates muy interesantes de cómo se han generado las ciudades desde la sociología urbana, y que al final nos dejan también pensando que necesitamos construir justamente algo distinto a lo que hemos estado construyendo, porque es a lo que hemos llevado a nuestras ciudades, a nuestra población, la gran pobreza que hoy existe en nuestro país y en los países de América Latina, en donde en realidad nos hemos separado. Si hay algo que, por ejemplo, alguna anécdota por ahí de otros compañeros que han venido de otros lugares del mundo y que les extraña mucho que en México la gente llegue a los lugares a comer y que se digan provecho, y que se saluden o se despidan aunque no se conozcan. Es decir, nosotros todavía tenemos una gran oportunidad como países en América Latina de reencontrarnos dentro de las ciudades, ¿no? De recuperar nuestra identidad dentro de las ciudades, a pesar de esta gran separación que se han generado en las ciudades, de estas grandes escisiones que se han generado. Incluso las escisiones se ven, las separaciones se ven del espacio urbano y el espacio natural, son prácticamente espacios casi antagónicos, ¿no? Por eso esto que decía Agustín, pues claro, ¿no? Por eso se maneja de manera sectorizada, como si fueran cosas aisladas, como si fueran espacios aislados, como si no dependieran uno de otro. Y se necesitan, en la planeación se necesita. Para empezar, necesitamos entender que nuestros espacios son espacios interdependientes. Tanto de ciudades pequeñas con ciudades grandes son espacios interdependientes. Y las ciudades con los espacios naturales son espacios interdependientes. Esto lo tenemos que entender así, y en la planeación lo tenemos que entender también así. Y por eso también, respecto a estos
comentarios que estaban haciendo. Por supuesto, la multidisciplinariedad aquí es indispensable, ¿no? Necesitamos sociólogos, por eso necesitamos entender la sociología urbana, necesitamos entender a la economía, pero desde una economía distinta, ¿no? Una economía que cuestione al poder económico fáctico que se ha venido asentando en nuestras ciudades y en nuestros espacios de manera hegemónica y que han hecho lo que quieren con el espacio. Necesitamos antropólogos que entiendan cuál ha sido el proceso humano del propio espacio y cómo lo podemos ir construyendo de manera distinta. Necesitamos urbanistas, necesitamos arquitectos, necesitamos matemáticos, filósofos, necesitamos filosofía en la vida. Y eso nos haría pensar de manera muy distinta, ¿no? De lo que estamos nosotros pensando, incluso en la planeación, en cosas más tangibles. Yo quería empezar este primer espacio, esta primera sesión del curso reflexionando, ¿no? Más que yéndonos a las cuestiones técnicas, que esas las vamos a ver y que además constantemente las estamos repasando, quería que nos aproximáramos un poco al espacio reflexivo que tenemos que hacer como funcionarios, como personas de a pie que vivimos, que sufrimos, que planeamos la ciudad. Necesitamos reflexionar qué es lo que queremos de nuestras ciudades. Quitarnos un poco las telarañas técnicas y académicas, incluso si es que también hemos entrado como mucho a ese mundo, teóricas, porque recordemos que alguien más las creó, ¿no? Es como lo que nos decía Miguel León de Portilla, la visión desde los vencidos, ¿no? Empecemos a pensar no desde una visión de vencidos, sino como una visión de espacios distintos, de América Latina, empezándonos a pensar desde América Latina, ¿no? No como América Latina pensada desde Europa y desde espacios aspiracionistas que nos tratan de meter modelos que tenemos que cumplir casi como a rajatabla, ¿no? Tenemos que cumplir con este modelo de planeación y con este modelo de urbanización, y, en fin, pensemos nuestras ciudades con las particularidades que tiene nuestro país. Nuestro país es diversísimo y no podemos en ese sentido meternos todos en una caja. Cada uno de nosotros vivimos la ciudad de manera distinta, vivimos nuestros municipios de manera distinta. Tenemos que entenderlos también de manera distinta, de manera reflexiva. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? Esperamos que de nuestro municipio, que se fortalezca económicamente. Recuerden, yo soy economista, soy doctora en economía y cuestiono los sistemas económicos que se han basado simplemente en el crecimiento económico. Ese ha sido nuestro andar en el mundo. Basarnos en el crecimiento económico antes que en el beneficio de nuestras poblaciones. Y ahora nosotros como funcionarios públicos tenemos una gran responsabilidad. Que nuestras poblaciones, antes de creer que el crecimiento económico es el que lleva el desarrollo a nuestras poblaciones, ha sido un modelo fallido. Ese modelo ha sido un modelo fallido. Vamos a crear nuestro propio modelo de crecimiento local, de crecimiento económico local, fortaleciendo los mercados locales, fortaleciendo también nuestros espacios para beneficio de nuestras poblaciones. A eso me refiero cuando les digo que hay que retomar el poder desde el Estado, desde nuestros municipios, desde el gobierno. Los gobiernos locales son fundamentales para cambiar los paradigmas que nos han construido desde la academia, desde lo técnico, ¿no? Pensemos primero que nuestro papel como servidores públicos es beneficiar a nuestras poblaciones. Y después empecemos a construir los instrumentos técnicos que lo posibilitan, ¿no? Entonces, bueno, Agustín, esta era como la primera reflexión que yo quería compartir con ustedes en este primer espacio del curso. Les repito, las siguientes partes pues suelen ser más técnicas. Vamos a abordar un poco de las leyes, un poco de la gobernanza metropolitana, de cómo se pueden generar estos vínculos entre diferentes niveles de gobierno. Pero yo quería que este primer espacio fuera más bien como para removernos un poco nuestra capacidad como gobiernos de generar cosas distintas, de pensar en cosas distintas, de pensar en ciudades distintas, en espacios distintos, fuera de los paradigmas que nos han involucrado en este espacio caótico en el que nos encontramos. Y bueno, pues
nos veremos en la siguiente sesión, Agustín, compañeros. Ahora sí ya para cuestiones más terrenales, menos filosóficas, pero que sí, yo quería llegarles desde este punto para poder establecer este diálogo que seguiremos teniendo en las siguientes sesiones. No, muchas gracias, doctora. Yo creo que fue un extraordinario espacio de reflexión que hacen falta, ¿no? Sobre todo reflexionando desde los municipios como autoridades municipales. Esa es la invitación. Creo que no hay que añadir nada más. Fue un extraordinario cierre. Nosotros les agradecemos. Y para aquellos que están en el curso, vamos a tener una segunda sesión. Estén al pendiente en la plataforma Moodle y lo vamos a compartir abiertamente en nuestro sistema Format. Eso sería todo. Yo les agradezco su presencia. Que tengan una extraordinaria tarde y muchas gracias.